queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. Este es el día del Señor donde nos reunimos como familias, como hermanos para aprender más de la palabra de Dios. En este día voy a dar inicio a una serie de temas que vamos a estar tratando como iglesia para despejar algunas inquietudes que todos nosotros tenemos respecto a lo que se está hablando, lo que la Biblia mismo nos habla desde muchos años atrás, que es sobre las señales antes del fin. En esta mañana yo voy a hablar sobre Mateo capítulo 24, desde el versículo 3 al versículo 28. Pero antes debemos poner todo esto en manos del Señor. De Él es la sabiduría, de Él es la inteligencia, y suya es la palabra que necesitamos que Él mismo nos hable a cada uno de nosotros. Vamos orando. Querido Padre, gracias te damos por este tiempo que unidos en tu nombre, Señor, acudimos a ti para recibir de ti la sabiduría, el conocimiento y el discernimiento, Señor, que nosotros debemos tener para poder ser guiados a través de tu palabra en todas las cosas que han pasado, lo que va a pasar, lo que estamos viviendo, Señor. Oh Dios, bendice a cada familia, a cada hogar, Señor, que todos unidos podamos nada más que recibir la luz y la dirección de tu palabra. Gracias, querido Padre, por este momento que ponemos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, si usted tiene su Biblia, tenga la bondad de abrir en Mateo capítulo 24. Y quiero topar en primer lugar el versículo número 3. Mire lo que dice en este versículo. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En este versículo tenemos dos cosas. En primer lugar, tenemos que Jesús está sentado en el monte de los olivos. Es realmente interesante y maravilloso ver que el Señor está sentado en el monte de los olivos, de donde Él va a ascender al cielo después de su resurrección. Eso nos habla en Hechos capítulo 1, versículo 11, que dice que Él descendió y aparecieron dos ángeles y Él dijo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces él partía desde el monte de los olivos. Pero también hay otra cosa que viendo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, el versículo 18, y en la profecía de Zacarías, capítulo 14, versículo 4, nos dice que el Señor volverá por segunda vez y se afirmará en el monte de los olivos. Mire lo que dice Zacarías 14:4. Y dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Y cuando Él pise en el monte de los olivos se dividirá en dos partes. Y se hará un gran valle en el cual será hecho la guerra o del gran Armagedón. Mire, no es coincidencia, es solamente los planes de Dios para mostrar que Él en ese lugar mismo nos iba a hablar sobre las señales antes del fin. Ahora el capítulo 24 narra y nos da a conocer el Señor Jesucristo de muchas señales que habrán antes del fin, antes de su venida. Y podemos ver que a partir del versículo 4 en adelante nos está diciendo las cosas que van a pasar. Por ejemplo, nos habla de las señales que serán guerras, rumores de guerras. Habrá también, se levantarán nación contra nación, reino contra reino. Al ver nosotros también en Marcos, en Lucas, en versículos paralelos sobre este tema, nosotros vamos a ampliar un poco más y veremos que también ellos nos aumentan otras señales que va a haber. Por ejemplo, va a haber señales del cielo, va a haber terror en ese tiempo,
va a haber terremotos, mucha persecución al pueblo de Dios, donde matarán solamente por ser hijos de Dios. A más de eso dice que se multiplicará la maldad en gran manera, se multiplicará y habrá división de la familia. Padres contra hijos, hijos contra padres. ¿Qué de nuevo estamos leyendo y viendo lo que dice el Señor Jesús? Ninguna cosa, pienso yo. Realmente es lo que estamos viendo, es lo que estamos experimentando en nuestro tiempo. Ya desde muchos años atrás nosotros hemos oído de guerras, vemos de división de los pueblos. A veces hay divisiones en una misma ciudad, en un mismo país, hay guerras unos contra otros. Nosotros vemos también cómo la maldad se ha multiplicado de sobremanera. También hay terremotos en todos lugares, temblores, hay señales del cielo increíblemente y nosotros, nadie podemos desconocer que esas cosas se han multiplicado muchísimo. Y ahora más que nunca se está viendo estas cosas. Entonces, de todo esto nos habla el Señor Jesús en estos capítulos, en el capítulo 24 de Mateo, también en Marcos capítulo 13, en Lucas capítulo 21. Si usted, por favor, luego puede buscar estos textos bíblicos y lea, porque el Hijo de Dios tiene que mirar en la palabra de Dios lo que está pasando. Ahora, lo que quiero enfocarme un poco más, hermanos y hermanas, es en el versículo 4 que el Señor Jesús con tanto énfasis y con tanta preocupación en cierto sentido, yo miraría desde ese punto, que dice, mirad que nadie os engañe. Porque está bien, las demás cosas están sucediendo, pero también va a haber muchísimo engaño en ese tiempo. Y es lo que también ahora vemos, mucho engaño. Y el Señor dice, mirad, abran sus ojos, miren, reflexionen, entiendan lo que está pasando actualmente, pero sean precavidos, porque va a haber muchos engaños. Y mire que nadie les engañe. ¿Qué es el engaño? El engaño es falsear la verdad. El engaño es hacer creer algo que no es verdad. Y lamentablemente, el ser humano en todos los tiempos ha sido tan susceptible al engaño. El mundo está lleno de engañadores. También a veces nos dejamos de engañar porque tenemos comezón de oír, tenemos comezón de ver, queremos señales, queremos cosas tangibles y buscamos de una o de otra manera, nosotros buscamos información y cuando pedimos demasiada información en fuentes que no son fidedignas, nosotros podemos ser fácilmente engañados. Entonces, también, no solamente en el versículo 4, el Señor Jesús decía, mirad que nadie os engañe. Vuelve a decir otra vez en el mismo capítulo, en el versículo 11, y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Falsos hijos de Dios, falsa gente que en el nombre de Dios va a engañar a muchos. También en el versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El engañador, la persona que está interesada en que la mentira se propague, no es cualquier persona. No es alguien que simplemente a usted le cambia una cosa por otra, aunque realmente estamos viviendo esos tiempos. Si nosotros vamos a
a un lugar a comprar, nos engañan el precio, nos engañan la calidad. Si usted va a un lugar a pedir trabajo, le engañan, le dicen unas cosas por otras. Si usted habla de política, peor todavía, usted encuentra muchísimo engaño. Y en este tiempo, cuando las cosas han sido tan difíciles, todos en aislamiento, dependiendo a veces de mensajes, de medios de comunicación y de todo, nos hemos dejado engañar de muchas maneras. Y están procurando engañarnos de muchas maneras. Pero estos engaños no van a ser cosas simples. Van a ser unos engaños de tal manera, dice el Señor, que harán grandes señales y prodigios, que aún, si es posible, engañarán a los escogidos. Entonces, como cristianos debemos estar muy alertas, con mucho cuidado, de que cuando queremos saber las cosas más allá de lo que la palabra nos está diciendo, y tenemos comezón para oír y para ver, podemos ser engañados, como dice el Señor Jesús. Entonces, no seamos fácil presa de los engañadores. Ahora, ¿quién es el archienemigo y el archiengañador? El más grande de los engañadores. Porque no es por gusto que nosotros vemos tanto engaño en este mundo, sino porque alguien está queriendo dominar toda la información, todas las cosas que suceden y van a suceder, y todo solamente a través de la mentira y el engaño. Y ese es Satanás, el que es mentiroso desde el principio, y desde el principio ha engañado y ha tratado de destruir los planes perfectos y maravillosos de Dios. Satanás engañó a un grupo de ángeles en el cielo a tal punto que le siguieron y todos fueron mandados del cielo, en cierto sentido, y ellos son los que ahora son los demonios y fueron a los abismos y no se quedaron contentos con solamente ellos ser condenados, sino que quieren que toda la raza humana pueda seguir, y por eso buscan también engañarnos y engañar a todo ser humano. También él engañó a Adán y a Eva. De esa manera destruyó también la gran creación de Dios cuando dijo que todo era bueno, y él logró sus objetivos. Y engaña todos los días al mundo. En el mundo hay el engañador que está seduciendo y buscando a quién engañar y destruir. Pero mire que las tácticas de él no son cualquier cosa, ¿no? Él no obliga a nadie, él no obliga, él seduce y tiene artimañas realmente poderosas para destruir a su pueblo e incluso a los hijos de Dios. ¿Qué dice el creyente, hermanos, en cuanto a este tiempo que estamos viviendo, cuando tenemos inquietudes de las señales antes del fin? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? En 1 de Timoteo 4:1 nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire, usted y yo como hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo, porque está hablando en este pasaje, en este versículo, sobre el Espíritu Santo. Él nos dice claramente, le dice a usted y me dice a mí, que ahora en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Con mucha pena hemos visto que hay personas que han conocido la palabra, han seguido la palabra por un tiempo, pero ha venido el engañador, han venido doctrinas de demonios, espíritus engañadores, que han tomado su vida, han tomado su mente, su corazón, y les han hecho alejarse
de la palabra de Dios, alejarse de la fe en Cristo Jesús. Entonces solamente cuando dependemos del Espíritu de Dios, Él nos va a guardar de caer en estas garras poderosas del engañador. También nos advierte en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 4, cuando dice que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni por ninguna otra cosa. No se deje mover de la fe. Dice, y nadie os engañe en ninguna manera. Nadie os engañe. Y tenemos que saber, como dice aquí en Tesalonicenses, que la venida del Señor está cerca. No podemos dejarnos engañar de otra manera. Y saber que el campo de batalla es el corazón del ser humano. Ahí es donde ataca el engañador, ataca a su mente, ataca a sus pensamientos, ataca a su convicción espiritual, ataca a su fe. Ahí es la batalla y que el enemigo quiere destruir. Y nos hace dudar y nos hace mirar en otro sentido. Nos hace quitar la mirada de el único que tiene la verdad. Como cristianos debemos saber cuál es la verdad. ¿Cuál es su verdad, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga? ¿Cuál es su verdad? Mire, la palabra es clarísima cuando nos habla de que el único que es la verdad es Jesucristo. Cuando nos dice en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Él es la verdad viva para cada uno de sus hijos. También, cuando usted lee Apocalipsis, Apocalipsis es un libro maravilloso, que exalta a Cristo hasta lo sumo. En Apocalipsis 19:11, dice Juan, quien fue revelado de todo lo que él podía ver en el cielo y lo que iba a acontecer en el futuro. Él dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que le montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ese es Jesucristo, el fiel y verdadero, y el que viene a pelear con justicia y hacer justicia en este mundo, porque Jesucristo es la verdad. También la palabra de Dios es la verdad. Esa es nuestra verdad y nuestra única verdad. No hay otra verdad. Juan dice en el capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando conocemos la palabra de Dios, la verdad de Dios, eso nos hará libres. Hermanos, el engaño, la mentira nos ata, nos esclaviza. Satanás tiene esclavo al mundo de la mentira y del engaño. Más fácil para la gente que no conoce al Señor es buscar el engaño. Le pintan unas cuantas cosas, le ponen unos cuantos colores, unos cuantos brillos a algo y la gente sigue cegada porque no razona, no piensa, porque no conoce la verdad, porque la verdad se ha de discernir espiritualmente. Entonces, la palabra de Dios es la verdad. Jesús, cuando oraba por sus hijos, por su pueblo, por sus discípulos y por los que habían de llegar a conocer la palabra, él oró en Juan 17:17 cuando dijo al Padre, santifícales en tu verdad, tu palabra es verdad. Usted y yo podemos ser santificados a través de la verdad, a través de la palabra de Dios. Pero el Señor Jesús nos anunció ya que Él iba a dejar el Espíritu de verdad para nosotros. Y dijo en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. No estamos solos. Si queremos entender las señales antes del fin, usted no está solo para entender. Usted tiene el Espíritu de verdad dentro suyo, dentro mío, quien nos guiará siempre a conocer la verdad. También dice que el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. El mundo no entiende. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de verdad. Porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Eso dice Juan 14, 17. Ese es el Espíritu que usted y yo tenemos en nosotros y el que nos guía a la verdad. Pero para nosotros entender, para nosotros cada día buscar la verdad y tener la verdad, no puede ser si estamos solamente escuchando noticias en la radio, en la televisión, en el internet o en cualquier otro medio. Nosotros tenemos que estar preparados. Nosotros tenemos que estar alertas. En Mateo 25 nos habla de una gran parábola, la parábola de las 10 vírgenes. Ahí nos da a nosotros a entender que esas 10 vírgenes es el pueblo de Dios, que tiene que estar preparado ahora más que nunca, alerta, velando, esperando al esposo, esperando la segunda venida de Cristo. Pero no podemos estar cruzados los brazos. Tenemos que estar velando, orando, leyendo esa palabra de verdad, dependiendo de Jesucristo, que es la verdad, pegados a Él. Nosotros tenemos que no separarnos, para cuando venga el esposo a llevar a su iglesia, no estemos desprevenidos, no estemos dormidos, como las 5 vírgenes que estuvieron desprevenidas, no estuvieron preparadas para cuando venga el esposo. Él se demoró un poco y a ellas se les apagó las lámparas, no tenían para aumentar aceite en sus lámparas, se quedaron a oscuras y vino el esposo y se quedaron. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Si ya estamos viendo señales antes del fin, sabemos que la venida del Señor está cerca, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que estar preparados. En Mateo 25:13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos. El Señor Jesús no nos dejó fechas, no nos dejó nada que nosotros podamos estar ese día solo al último momento, como a veces hacemos todas las cosas, estar ese momento, pero buscando la manera de alistarnos y saliendo a último momento, a último instante y todos apurados. No, el Señor Jesús quiere que todos los días estemos preparados, que todos los días estemos velando, porque ya la venida del Señor se acerca, dijo el Señor Jesús. Y la palabra de Dios es tan clara, hermanos y hermanas, de cómo nos anuncia de la venida del Señor. El 80% de la palabra nos habla de la venida del Señor. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo nos habla de que el Señor Jesús viene. Y mucho más el libro de Apocalipsis. Yo les desafío, mis hermanos y hermanas, a leer la palabra. A veces pensamos, no, el libro de Apocalipsis es tan extraño, es tan difícil de entender, no, es que me da miedo, es que no sé de qué me está hablando. Hermanos, la palabra la dejó para nosotros. Él nos dejó el Espíritu Santo para entender todo.
No nos dijo solamente de Génesis a Judas, pueden leerlo. Y Apocalipsis solo para teólogos, solamente para pastores, solamente para líderes. No, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para instruir, para redarguir, para corregir en justicia. El Apocalipsis, si usted lo lee, va a fascinarse realmente de lo que tiene de hermoso para nosotros. Cuánta esperanza, cuánta alegría, cuántas cosas hermosas brota de nuestro corazón al leer Apocalipsis. Nos anima a exaltar cada vez más a Cristo como nuestro Salvador, como el Cordero de Dios. Nos anima a entender que el Señor está preparándonos un lugar hermoso. Nos habla del cielo, de cómo es el cielo, de quién está en el cielo. Pero lamentablemente también nos habla bastante de qué va a pasar con los que no conocen ni quieren conocer la palabra de Dios. Pero a la vez también hay en nuestro corazón y produce en nuestro corazón misericordia para los que no conocen. Saber que ellos van a tener un fin terrible. Yo no quiero eso para mi familia, yo no quiero eso para mis amigos. Por eso, esto me ayuda a tener misericordia y hablarles de Cristo. Hacer que ellos también conozcan al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos y hermanas, estudiemos la palabra y no seamos presa de engaños, y menos aún de que busquemos, en lugar de buscar en la palabra las respuestas a nuestro mundo actual, busquemos en otros lados. La palabra tiene todas las respuestas y es la verdad. Y sometámonos y sujetémonos a la palabra de Dios, que es la única verdad para el pueblo de Dios. Hermanos, hagamos eso. Hay momentos, hay días, hay horarios donde se está enseñando la palabra de Dios. Usted estudie en su casa, estudie con su familia, haga grupos de estudio de la palabra. La iglesia está cerrada, pero la iglesia está ahora regado en todo lugar. Estudie la palabra. No necesita gente preparada solamente en el estudio de la palabra. Todos somos capaces de estudiar. Para evangelizar, todos tenemos el mandato. Para enseñar la palabra y para entenderle, todos somos capaces. Hermanos, hermanas, sea un asiduo lector de la palabra y un estudioso de la palabra. Seguiremos hablando más de estos temas los próximos domingos y les animo a que no falten. Únase con nosotros a estudiar la palabra y permítame terminar este tiempo con una palabra de oración. Querido Padre, gracias te doy por este pasaje tan especial que tú nos dejaste. Enseñanzas tan claras, Señor, que no cabe duda lo que tú nos estabas enseñando y que es tan real ahora para nosotros, ver señales antes del fin. Pero también tenemos la esperanza gloriosa de saber que tú vienes pronto, vienes por tu iglesia y realmente, Señor, eso nos da alegría de ver que tú, Señor, estás pensando en nosotros, en que tú nos amas y ya no quieres que estemos sufriendo más porque hay lugares donde hay mucho sufrimiento para tus hijos. Pero, Señor, ayúdanos a estar alerta, a estar preparados, porque tu venida está cerca y queremos que tú nos des los galardones que tienes preparado para tus hijos. Gracias, querido Dios, gracias, te amamos, Señor, y la honra y la gloria sea para ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos el próximo domingo con un nuevo estudio de las señales antes del fin.